y comenzamos con la clase. Bien, hoy vamos a estudiar inecuaciones cuadráticas, por una parte. Entonces les recuerdo primero que gráficamente una inecuación, perdón, hola, hola a los que están llegando. Les recuerdo que Profe, em, bien, entonces vamos a ver que la parábola de esta manera, x cuadrado más bx más c, con a, b y c números reales, el a diferente de cero. Entonces, en general esto se puede llevar a otra forma, se puede escribir como x menos, voy a poner a mayúscula, al cuadrado más b. Y en general nosotros entonces podemos decir que la parábola va a tener esta forma, donde este va a ser el a, este va a ser el b, y esto es para a mayor que cero, ¿cierto? Cuando ese a es mayor que cero, entonces la parábola se abre hacia arriba, pero si el a es menor que cero, la parábola se abre hacia abajo, ¿sí? Ese sería el vértice de la parábola. Bien, teniendo eso en mente, vamos a entonces estudiar inecuaciones que tienen que ver con esta parábola. Ya ustedes más adelante van a estudiar con más detalle la parábola, no como función, sino como lugar geométrico, en complementos. Pero aquí vamos a estar primero resolviendo ecuaciones y la próxima clase vamos a ver funciones y lo vamos a ver. Entonces, para ello, definimos lo que es una inecuación cuadrática o de segundo grado. Es cualquier inecuación, ya sea mayor igual, mayor estricto, menor igual o menor estricto, donde está incluida la expresión cuadrática, ya que vimos recién que es la que ustedes pueden ver acá, que es ax al cuadrado más bx más c. ¿Sí? Entonces cualquier ecuación de ese tipo es una inecuación cuadrática. Aquí algo importante es el determinante, perdón, el discriminante. Discriminante, esto de aquí. El discriminante me va a decir o me va a caracterizar la forma de la parábola gráficamente, me va a dar información de las soluciones. Entonces, muy importante. Y que ustedes sepan calcularlo. Hagamos un ejemplito rápido. Por ejemplo, si yo tengo x al cuadrado menos 2x más 1, en este caso el a sería igual a 1, el b sería igual a menos 2 y el c sería igual a 1. Por lo tanto, el discriminante sería igual a menos 2 al cuadrado menos 4 por 1 por 1. Entonces sería igual a 4 menos 4. Y esto sería igual a 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, el discriminante sería igual a 0. Bien, eso es el discriminante. Es muy importante que sepan esa cantidad. Y algo que ustedes pueden ver, demostrar, es que la, la expresión ax al cuadrado más bx más c se puede escribir de esta manera que ustedes ven acá. Ya es decir, bueno, mediante trabajo algebraico, esto no es muy difícil, factorizan por a, completan el cuadrado, ahí les va a salir el discriminante que vendría a ser b al cuadrado menos 4ac, y pueden encontrar esta expresión del lado derecho. De manera más sencilla, si ustedes quieren, desarrollan este cuadrado y se van a dar cuenta que se van los términos, se va este término, o parte este término y recuperan esta expresión de acá. ¿Ya? Entonces, como primera proposición, la expresión cuadrática se puede escribir de esta manera en función del discriminante. ¿Ya? Por lo tanto, este b dividido en 2a vendría a ser el vértice de la parábola, ¿sí? El que yo les puse más arriba, que era como el a mayúscula. Ya ese vendría siendo el a mayúscula,
y este sería el b, ¿sí? En el caso de arriba yo puse que a era igual a 1, ya, porque no había un término que factorizara todo, pero eso es independiente del vértice, ¿sí? Bien. Continuamos un poco más, y aquí viene lo importante. ¿Qué pasa ¿Se si... puede volver un poquito a sacar una foto? Sí, Oiga, profe, sí, acá en lo... ¿Para qué Gracias. para qué servía esto? ¿servía qué cosa? El discriminante. Digo, lo que está, lo que está acá, ¿para qué servía? Eso lo vamos a estudiar ahora. Ah, ya. Sí, bien. Entonces, Ah, vamos a ver. Ya, la idea de la ecuación o inecuación es que tiene esta forma, la parábola. Por lo tanto, por ejemplo, en esta gráfica, la parábola pasa dos veces por el cero. Dos veces por el cero. Ya podríamos llamar, si quieren, a este x0 inmediatamente y a este x1, que serían las soluciones de la ecuación ax al cuadrado más bx más c igual a 0, ¿ya? Si es que esta gráfica representa esa parábola, entonces, o esa expresión cuadrática, entonces la ecuación igual a 0 es justo cuando choca con el eje x, ¿sí? Cuando choca con el eje x. Por lo tanto, en base a cómo nosotros despejamos anteriormente la expresión, vamos a poder estudiar sus soluciones, ¿ya? La idea es buscar estas soluciones. ¿Para qué? Para buscar puntos críticos, para saber si es que van a haber soluciones o si es que la expresión va a ser positiva o no. Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, como les digo acá, x0 y x1 son las soluciones de la ecuación de segundo grado y se cumple lo siguiente. Si acá, si el discriminante es mayor que 0, entonces estamos en este caso de acá, que hay dos soluciones reales, ¿ya? Es decir, x0, x1 pertenece a los reales. Y además que se cumple que x0 va a ser igual a la fórmula que ustedes probablemente conocen, menos b más la raíz de b al cuadrado menos 4ac dividido en 2a, y por otro lado x1 va a ser igual a menos b, ahora menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac dividido en 2a. Esas serían entonces las soluciones de esta ecuación. Ese x0 es el que ustedes ven ahí, y este x1 es el que ustedes ven ahí, ¿sí? Entonces, en el caso que el discriminante es mayor que 0, se puede decir que la solución de las dos soluciones de la ecuación son diferentes y tienen esa forma. ¿Y por qué es necesario que el discriminante sea mayor que 0? Porque si se dan cuenta, lo que está en el discriminante es eso de ahí, ¿ya? B al cuadrado menos 4ac. Entonces, como el discriminante es lo que está dentro de la raíz, si es que esto es mayor que 0, esta raíz va a estar bien definida y va a ser un número diferente de 0. Por lo tanto, va a tener sentido definir estas cantidades y están bien definidas. Entonces, cuando eso es mayor que 0, esto está bien definido. Volviendo un poco a la pregunta que me hacían de por qué despejábamos eso, si se dan cuenta, nosotros despejamos esto y lo que nosotros hacemos al resolver la ecuación es decir, ya, esto es igual a 0. Por lo tanto, uno despeja. Entonces, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar, a ver, voy a tratar de hacer aquí, le quedaría como x más b dividido en 2a al cuadrado igual a, paso esto a la derecha, discriminante dividido en 4a al cuadrado. Y si quieren pongo acá la. Pasé el discriminante al otro lado. Entonces, si se dan cuenta, esto está al cuadrado. Si esto es positivo, entonces yo puedo sacar raíz
y seguir despejando. Si es negativo, no se puede hacer nada y no hay soluciones. ¿Sí? Entonces, al sacar raíz y seguir despejando, si ustedes hacen ese trabajo, ustedes van a obtener estas expresiones que les escribí acá. ¿Ya? Eso, si quieren, lo pueden hacer. Pero por eso el discriminante es necesario que sea positivo para que hayan dos soluciones, ¿sí? Para que hayan dos soluciones x0 y x1. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con esto? ¿De por qué es necesario que el discriminante sea positivo? Profe, si el discriminante era igual a cero, entonces solo tenía una solución, ¿no? Sí, vamos a estudiar todos esos casos. Ya recién estamos en el caso 1. Quizás no dije eso, que hay 3 casos. El caso 1 es cuando el discriminante es mayor que 0. Entonces hay dos soluciones y gráficamente la solución gráficamente es así, ya la parábola. Entonces es importante que recuerden eso es mayor que 0 y en el caso que es menor que 0 es en el otro sentido, ¿ya? Igual lo voy a poner así, a menor que 0 sería algo así, donde choca igualmente dos veces en el eje X. ¿Sí? Y bueno, acá como observación, ustedes pueden notar de la gráfica que si el discriminante es mayor que 0, entonces la expresión es una cantidad que cambia de signo. Si se dan cuenta, para x entre x0 y x1, la expresión es negativa, en este caso, y para x menores que x0, es decir, a la izquierda, y mayores que x1, es decir, a la derecha, la expresión es positiva, está por arriba del eje x, ¿ya? Entonces, esta expresión es una cantidad que cambia de signo. Lo mismo lo pueden notar en el caso donde la parábola se abre hacia abajo. Hay un cambio de signo igualmente en el x0 y en el x1, pero el caso se invierte, ¿ya? Es positiva entre x0 y x1. Entonces, gráficamente es importante que tengan esta herramienta de recordar qué pasa cuando hay soluciones. La gráfica corta el eje X, entonces hay dos soluciones. Como hay dos soluciones, hay cambio de signo. Profe, ¿Sí? ¿sabe que no me quedó muy claro eso? ¿Se refiere como a la parte que está como rayada debajo del...? Sí. Recuerden Ah, que ya, ya. acá tenemos el eje X y en el eje Sí, sí. Y, acá están los mayores que 0 y acá están los menores que 0. Entonces, esto representa el valor de la expresión ax al cuadrado más ax al cuadrado más bx más c. Por lo tanto, cuando está debajo es negativa. Entonces, para estos valores de x, la parábola es negativa. Ya, profe, Y para el gracias. resto es positiva. Sí, muy bien. Perfecto. Vamos entonces al segundo caso que me preguntaban por ahí. ¿Cuándo el discriminante es igual a 0? ¿Ya? Si esto es igual a 0, la expresión que teníamos antes se reduce a esta de acá. Si se dan cuenta, acá debería estar, bueno, menos discriminante dividido en 4a al cuadrado, si no me equivoco. Pero como es 0, esa parte desaparece. Entonces solamente me quedo con esto. Por lo tanto, si yo quiero resolver que esto sea igual a 0, bueno, ¿qué me va a quedar? Simplemente que x es igual a menos b dividido en 2a. ¿Sí? Si yo resuelvo esto igual a 0, entonces esto me va a implicar que x es igual a menos b dividido en 2a. Por lo tanto, en este caso hay solamente una solución, ¿ya? x0 es igual a menos b dividido en 2a y x1 es igual a menos b dividido en 2a. En este caso, hay como mucha ambigüedad en cómo se dice, pero yo prefiero decirle que hay una solución de multiplicidad 2. Ya ustedes van a profundizar más adelante con la multiplicidad de las raíces, cuando vean polinomios. Pero en este caso, como está al cuadrado, es una raíz de multiplicidad 2. También aprovecho de decirles que cuando uno se refiere a raíz, a solución, también está el término raíz o cero, ¿ya? O sea, la solución de una ecuación es el cero o la raíz, ¿ya? Cualquiera de esos términos se utiliza para referirse a
solución de una ecuación. Por lo tanto, continúo diciendo un poco más, como esta tiene solo una solución, el gráfico sería de este estilo. Ya no pasa dos veces por el eje X, sino que pasa solamente uno. Y el vértice va a estar ahí, ¿sí? Ese sería el vértice menos B dividido en 2A. Entonces corta solamente una vez al eje X, esto es cuando A es mayor que 0 y cuando el discriminante es igual a 0. Por otro lado, voy a hacerlo acá. Si el discriminante es igual a 0 y el A menor que 0, entonces sería discriminante igual a 0 y A menor que 0, la parábola hace lo mismo, solamente corta una vez en el eje X, solo una vez, pero se abre hacia abajo. Entonces, de acuerdo a los gráficos, decimos que si A es mayor que 0, como el solamente corta en el eje X una vez, decimos que la expresión va a ser mayor o igual que 0 para todo X en los reales. ¿Sí? Si se dan cuenta, la parábola gráficamente está arriba del eje X. Por lo tanto, es mayor o igual que 0. Y es 0 solamente en ese punto menos B dividido en 2A. Por otro lado, si A es menor que 0, la parábola está por debajo del eje X, y entonces decimos que es menor o igual que 0 para todo X en los reales. ¿Sí? ¿Quedó claro este caso? Es importante que vayan haciendo la analogía con el gráfico, ya eso les va a ayudar mucho a recordarlo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Si no, vamos al último caso. Profesor, ¿Sí? me acuerdo que en la media me acuerdo que había un momento en el que el gráfico, la línea podría ser una línea recta y tenía infinitas soluciones, ¿no? Eh, Como que la ecuación cuadrática tenga infinitas soluciones. Claro, o sea, me acuerdo que, por ejemplo, cuando graficaba el este, era una línea recta y estaba paralela y contacta al eje X. ¿Eso no es una función lineal o nada que ver? Sí, sí, no entiendo bien por dónde puede ir el... Sí, ya quizás eso tiene que ver más cuando son sistemas de ecuaciones. Cuando tenemos sistemas de ecuaciones, se dan tres casos, que hay o ninguna solución, o una solución única, o infinitas. Y eso ocurre cuando dos rectas al final son paralelas. Yo creo que quizás con eso se está recordando usted, pero esto es diferente, porque solamente tenemos ecuaciones cuadráticas. No es un sistema y en este caso vamos a tener dos soluciones, pero es porque las dos soluciones vienen de que hay un término cuadrático. Esto me entrega dos soluciones, el x al cuadrado. Profe, ¿Sí? entonces cuando el valor que acompaña el x cuadrado es mayor a cero, eso implica que la ecuación va a ser mayor a cero, o sea, bueno, su valor mayor a cero o igual a cero, ¿no? Sí, siempre que el determinante sea, perdón, el discriminante sea igual a cero. Ah, ya, ahí sería Solo en cuando ese sería caso, igual a sí, cero. sí. Ya, bueno, y cuando es negativo es lo contrario, cuando es menor a cero o igual a cero. No. O sea, claro, con el A sí, con el A sí. Vamos a Sí, ver qué pasa ahora ya. con el caso discriminante menor que cero. Pero con el A, claro, ocurre lo contrario. ¿Por qué? Porque la parábola se abre hacia abajo. La gráfica es hacia abajo. Bien, ¿alguna otra duda? Si no, pasar al último caso. Bien. Eh, la persona que preguntó sobre las infinitas soluciones, quizá yo no entendí bien la pregunta. Si no la respondí bien, me puede escribir un correo para revisarla con más cuidado, ¿ya? Pero por ahora seguimos avanzando un poco más.
Bien, entonces vamos al tercer caso. Tercer caso es cuando el discriminante es positivo. Ya vimos el caso cuando el discriminante es mayor que 0, que hay dos soluciones. Vimos el discriminante igual a 0, que hay una solución, y la expresión siempre va a ser positiva o siempre va a ser negativa. Y en este último caso, que es interesante, que es importante, se aplica harto en los ejercicios, cuando el discriminante es negativo. Si el discriminante es negativo, entonces la ecuación no tiene solución, no tiene solución, ¿sí? Por lo que le comentaba adelante, no tiene solución. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, si yo igualo esto a 0, me quedaría que x más b al cuadrado, perdón, más b dividido en 2a, y todo eso al cuadrado por el a, es igual a, perdón, el a es innecesario porque está fuera del paréntesis. Creo que delante igual me equivoqué en eso. Me quedaría igual a discriminante dividido en 4a al cuadrado. Entonces, si el discriminante es menor que 0, toda esta cantidad de acá es menor que 0, pero acá tengo algo al cuadrado que nosotros sabemos que es siempre positivo. Entonces tengo algo siempre positivo igual a algo estrictamente negativo, por lo tanto, esto siempre es diferente. Entonces, la ecuación no tiene solución, ¿sí? No tiene solución. Como no tiene solución, ocurre lo siguiente. Gráficamente, tenemos el siguiente caso. Si el a es mayor que 0, la ecuación no tiene solución, por lo tanto, la parábola está siempre por encima del eje X, siempre por encima. O sea, ahí hay una distancia. Nunca lo toca, nunca lo toca. ¿Y a qué se traduce eso? A que para todo X en los reales la expresión es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque del gráfico vemos que siempre está por encima del eje X. Análogamente, si el a es menor que 0, la parábola va a estar siempre por debajo. No, así no. Hacerlo más arriba. Siempre por debajo del eje X, ¿ya? Eso es gráficamente, con discriminante menor que 0. Entonces, esta expresión va a ser siempre negativa. Siempre negativa. Esto es discriminante menor que 0. Entonces, el discriminante le va a decir mucho de cómo se comporta la ecuación cuadrática. Les va a decir harta información de cómo, si es que ustedes van a poder factorizar, si es que ustedes van a poder si es que ustedes van a poder resolver o no. Por ejemplo, veamos, voy a hacer dos ejemplos rápidamente y después seguimos con la materia. Ejemplo, si queremos resolver x al cuadrado más x más 1 menor que 0, queremos resolver esto. La restricción, bueno, no hay restricción. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer acá? Nosotros, antes de hacer cualquier cosa, es bueno sacar el discriminante. ¿Cómo sería en este caso? Bueno, el a vale 1, el b vale 1 y el c vale 1. Por lo tanto, el discriminante va a ser igual a b al cuadrado, 1 al cuadrado, menos 4 por a por c, por 1 por 1. Entonces, si se dan cuenta, este discriminante es menor que 3, o sea, perdón, es igual a menos 3, que es menor que 0. Menor que 0. Voy a este caso entonces, discriminante menor que 0. ¿Sí? Discriminante menor que 0. Y yo voy al a, y el a es igual a 1, que es mayor que 0. Esto me dice entonces que la expresión x al cuadrado más x más 1 es mayor estricta que 0 para todo x en los reales, ¿sí? Cuantificadores para todo x en los reales. Y ahí para todo es eso de ahí, para todo. Por lo tanto, si yo quiero resolver la ecuación x al cuadrado más x más 1 menor que 0, pero por otro lado estoy viendo con todo este análisis que hice del discriminante que es mayor que 0, entonces bien, no hay solución, porque estoy viendo que la expresión es mayor estricta que 0. Por lo tanto, en este caso no hay solución. ¿Sí?
¿Alguna pregunta de cómo utilicé el resultado anterior aquí? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una consulta. Sí. Ahí en la última parte donde para todo X es en los reales, pertenece a los reales, ¿podría explicar esa parte? Sí, es básicamente lo que dice acá el resultado que estuvimos estudiando, que si yo estoy en el caso de que el discriminante es menor que 0, y el A es mayor que 0, entonces, para todo X en los reales, esta expresión es positiva, estrictamente positiva, ¿sí? En otras palabras, no existe un X, si ustedes niegan eso, creo que aún no ven, no sé si vieron o no el axioma del supremo aún, pero si ustedes negaran esto, sería que no existe X en los reales, tal que ocurre lo contrario, es decir, ax al cuadrado más bx más c sea menor o igual que 0. No existe un x, ya esa sería como la negación de que esto es mayor o igual que 0 para todo x en los reales. Por lo tanto, como para todo x esto es mayor estricto que 0, yo concluyo que no existe un x en los reales tal que esto es menor o igual que 0. Y entonces, aplicando esto a este ejemplo, yo concluyo que esta expresión es siempre mayor o igual que 0 para todos los números reales. Por lo tanto, si yo estoy buscando algún número que satisfaga que x al cuadrado más x más 1 es menor que 0, no lo voy a encontrar nunca. ¿Ya? No hay forma porque esta inecuación no tiene solución. ¿Ya? Entonces, en este caso no hay solución. Por eso es importante que sea para todo x en los reales. ¿Sí? Porque para todo x esto es mayor que 0. Cualquier x que ustedes evalúen ahí, les va a dar 0. Sí, no sé si tienen alguna otra pregunta. Y esa parábola quedaría en el primer cuadrante, ¿no? Exacto. Aquí no me Ok. fijé mucho yo en el cuadrante ni nada de eso, siempre la puse en el cuadrante 1 o 4, pero esta parábola quedaría algo así. Donde el vértice no toca, ni ningún punto toca al eje X. ¿Sí? Porque el A es mayor que 0 y el discriminante es menor que 0. Bien, ¿alguna otra pregunta? Vamos entonces a otro ejercicio, rápidamente. Rápidamente, otro ejercicio. Y lo voy a escribir. Entonces voy a poner raíz de x menos 2 a la cuarta, x al cuadrado menos 3, dividido en valor absoluto de x menos 1 al cuadrado, por x al cuadrado más x más 1. Y esto menor, ya, pongamos menor estricto que 0. Bien. Bien, bien, bien. Ustedes ven este ejercicio y dicen, uff, está complejo. Hay muchos términos, hay raíces, hay cosas al cuadrado, hay valor absoluto. Hay valor absoluto acá. Pero antes de hacer cualquier cosa, uno tiene que mirar la expresión. Bien, entonces lo primero es notar que en el denominador, para ver la restricción, tenemos la expresión x al cuadrado más x más 1.
Nosotros acabamos de ver que esto es mayor que 0 para todo x en los reales, ¿sí? Por lo tanto, esto nunca es igual a 0, entonces esta parte no aporta restricción. Eso es lo primero, no aporta restricción. Por otro lado, si el término valor absoluto de x menos 1 puede ser igual a 0, ¿ya? Y esto va a ser igual a 0 si solamente si x es igual a 1, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que sacar de la restricción, en realidad me gusta eso, que eso fuera diferente a 0. Por lo tanto, en la restricción o el conjunto restricción van a ser los reales sin el 1. Ya yo necesito sacar el 1 porque si no la expresión se indefine. Eso sería lo primero entonces, la restricción. Ahora, antes de hacer cualquier cosa, tabla o lo que se le venga a la mente, hay que notar que nosotros ya tenemos el ejercicio con un menor o igual que 0. ¿Sí? Por lo tanto, a nosotros nos interesa el signo de esta expresión. Nos interesa el signo de la expresión. Porque ya tenemos el menor que 0. Entonces, aquí lo que es positivo lo podemos descartar. ¿Por qué lo que es positivo lo podemos descartar? Porque tenemos multiplicación. Entonces, lo que es positivo siempre va a ser positivo y ya sea que lo multipliquemos por cosas positivas o cosas negativas, no va a interferir en el signo. En otras palabras, x menos 2 al cuadrado, perdón, la cuarta, por x al cuadrado menos 3, dividido en x menos 1 en valor absoluto al cuadrado por x al cuadrado más x más 1. Bien, esta es la expresión, yo tengo menor que 0. Todo esto que les dije recién, ¿a qué se traduce? En que yo puedo multiplicar esta expresión por x al cuadrado más x más 1. ¿Y por qué yo lo puedo hacer? Porque esto yo sé que es mayor que 0. Como yo sé que es mayor que 0, entonces no cambia el signo de la expresión, y esto entonces va a ser equivalente a resolver x menos 2 a la cuarta por x al cuadrado menos 4, en paréntesis, no sé por qué puse 4, sino un 3, dividido en x menos 1 al cuadrado, y yo multipliqué por este término, es decir, lo pasé multiplicando. Pero al otro lado hay un 0, entonces sigue quedando el 0. Si se dan cuenta, saqué un término de la expresión solo sabiendo el signo de la expresión. Por lo tanto, ya la expresión es más simple. Lo mismo puedo hacer con el valor absoluto. Si yo multiplico por el valor absoluto de x menos 1 y esto al cuadrado, yo sé que esto es positivo, por lo tanto lo puedo sacar de la expresión. Entonces esto me queda equivalente a resolver x menos 2 a la cuarta por x al cuadrado menos 3 menor que 0. Entonces, cuando el valor absoluto está abajo, hay que asumir al tiro así como que es positivo, ¿cierto? Y pasarlo multiplicando. ¿O no? O sea, siempre el valor absoluto es positivo, esté en el denominador o esté en el numerador. Y acá se puede hacer esto porque acá hay un 0. Entonces, como hay un 0, al pasar multiplicando el valor absoluto, que es positivo, al otro lado desaparece, porque 0 por cualquier cosa es 0, ¿sí? Por eso puedo hacerlo en este caso, porque acá hay un 0. Es importante ese 0. Si hubiera un 1, lo paso multiplicando y me quedaría multiplicado por x menos 1 al cuadrado en valor absoluto. Entonces, en este caso, hay un 0 y por eso funciona. Bien, yo acá quizás no les comenté en las restricciones que hay una raíz, x menos 2 a la cuarta. Si bien acá no hay problema, porque recordemos que x menos 2 a la cuarta es lo mismo que x menos 2 elevado a 4 dividido en 2. Entonces me queda x menos 2 al cuadrado. Por lo tanto, la raíz no influye.
Si es que no hubiera estado elevado a la cuarta y hubiera estado elevado a 1, por ejemplo, a 3, o cualquier exponente impar, yo habría tenido que hacer restricciones, pero en este caso no, porque lo que está dentro es algo positivo, porque está elevado a la cuarta. Recordemos que cualquier cosa elevada a un exponente par me da un número positivo. Entonces, por eso mismo, esto es mayor o igual que 0. Entonces yo puedo multiplicar por eso. Puedo multiplicar por eso. Aquí sí hay que tener cuidado. En este paso de acá, yo podría dividir por eso, para sacarlo. Pero si yo voy a dividir por esto, o multiplicar por 1 dividido en eso, me tengo que asegurar que esto no sea 0, ¿ya? Que eso sea diferente de 0. Entonces, cuando eso es 0, eso es 0 cuando x es igual a 2. Entonces, antes de dividir por este término, yo estudio el caso x, si x es igual a 2, para después descartarlo o no, ¿sí? Si x es igual a 2, esta expresión de acá es igual a 0, 0 por 2 al cuadrado menos 3, que es 1, 0 por 1 es 0, y 0 menor o igual que 0 es falso. Por lo tanto, x igual a 2 no es solución. No es solución. ¿Sí? Entonces yo digo acá, para x diferente de 2, voy a dividir por esta cantidad. Me restringo entonces para x diferente de 2. Es como que agrego una restricción que no es como restricción del problema, pero yo dije, si x es igual a 2 no es solución, entonces descarto ese. ¿Y para qué descarto ese? Para poder dividir y hacer sin problemas, paso este dividiendo, me queda 0 dividido en eso, 0. Entonces al final el problema se traduce a resolver esto. X al cuadrado menos 3 menor que 0. Todo eso lo hice solamente analizando que las cosas eran positivas. Hasta este punto, ¿hay alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Al final, ¿cómo dedujo que era dígito de 0 la expresión de abajo? Ya, porque yo quería pasarla dividiendo. Quería dividir por esto para que desapareciera. Igual como pasé cosas multiplicando, para pasar dividiendo, yo no puedo pasar dividiendo por algo que no está definido. Entre comillas, o sea, en otras palabras, no puedo pasar dividiendo un 0. No puedo dividir 0 en 0. Entonces me tengo que asegurar que lo que voy a pasar dividiendo no sea 0. Entonces, para que esto sea diferente de 0, el x tiene que ser diferente de 2. Entonces, para x diferente de 2, paso dividiendo y entonces me queda solamente esta expresión. Pero como yo dije acá, si x es diferente de 2, tengo que estudiar el caso igual, x igual a 2. ¿Ya? Porque si no, como que lo estoy sacando y no lo estoy estudiando. Entonces lo hago como en un caso aparte y evalúo 2 en la expresión. Si x es igual a 2, no es solución, porque me quedaría 0 menor que 0. ¿Ya? Lo que no es verdad. Quizá para ser más... para que les quede un poco más claro, esto se hace ¿por qué? Porque piensen o imagínense que acá hubiera un menor igual. Si hubiera un menor igual, el x igual a 2 sí sería solución, porque me quedaría 0 menor o igual que 0. Entonces, en ese caso, sí sería solución. Pero yo al pasar dividiendo, lo estaría sacando. Entonces, por eso, hay que estudiar ese caso, ya para verificar si es solución o no. En este caso no lo era. Entonces, simplemente lo descarto. Lo descarto y sigo trabajando con x diferente de 2. ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿Sí? la idea de anular o multiplicar, o sea, de ¿Sí? dividir por la derecha el concepto de la raíz, bueno, de todo eso,
era porque ese tenía una restricción o no, porque el de la derecha no tiene. No sé si me entiendes. Em, Abajo, donde dice raíz ¿Ya? ¿Esto? de x menos 2 elevado a 4, sí, eso, usted dividió eso a la derecha Sí. porque eso tiene restricción, porque si no también hubiera podido hacer lo mismo con el x elevado a 2 menos 3, ¿o no? Esa fue la razón por la que tiró No. ese y no La el otro. razón por la que yo saqué esto es porque sigue siendo positivo. Igual que este término es positivo, igual que el x menos 1 al cuadrado es positivo, acá arriba vimos que esta raíz elevado a 4 es lo mismo que tener x menos 2 al cuadrado. Y esto por ser un número al cuadrado es siempre positivo. Siempre mayor o igual que 0. Entonces, como es siempre mayor o igual que 0, yo puedo multiplicar o dividir por ese término y no me afecta este signo. Es decir, no se invierte en ningún momento. Por lo tanto, yo puedo Ah, ya. resolver, seguir resolviendo el problema. Y entonces, Ya, profe. como es mayor o igual que 0, tengo que ver el caso igual a 0. Y ese fue el caso que yo hice igual a 2. ¿Sí? Ya, profe, muchas gracias. Perfecto. Martín, Profe, es que me quedó la duda en por qué siempre el x cuadrado más x más 1 es positivo. sí, eso recuerde que lo vimos en el ejemplo anterior, que calculamos el discriminante y todo eso, y nos dio que es negativo y él es positivo. Entonces, por eso es mayor o igual que 0. Ah, ya, Sí. ya. Entonces voy a poner ahí quizás Gracias. más específico. Esto es del ejemplo anterior. ¿Sí? Ejemplo anterior. Bien, ¿alguna otra duda? Bien, si no, Profe, ¿sí? pero si fuera menor o igual que 0, o sea, menor o igual que 0 tampoco se podría dividir, o sea, el 2 tampoco sería solución, ¿o no? Porque sería como dividir por 0. No, no, no. Es que ahí podemos hacer lo mismo, pero si el x fuera igual a 2, decimos ya x igual a 2 es solución, entonces lo dejo ahí, lo dejo como que lo anoto, recuerdo después que es solución, y yo sigo trabajando para x diferente de 2. Entonces digo, ya x diferente de 2 y sigo trabajando. Pero después, al llegar a la solución final, agrego el 2. Ah, ya, ¿Sí? gracias. Perfecto. Bien, entonces, aquí lo que tenemos que hacer es resolver. Esta expresión la podemos factorizar como suma por diferencia. Me queda x menos raíz de 3 por x más raíz de 3 menor que 0. Y aquí ustedes tienen una multiplicación de términos donde pueden encontrar los puntos críticos. Entonces pueden encontrar los puntos críticos y luego utilizar la tablita. Y así entonces van a encontrar la solución. Pero, como estamos viendo gráficamente esto, otra forma de hacerlo, eso lo podrían hacer ustedes, otra forma de ver esto es graficar, entre comillas graficar, ya, o sea, una gráfica aproximada. Nosotros sabemos que las soluciones, bueno, esta expresión cuadrática, x al cuadrado menos 3, tiene como a igual a 1, b igual a 0 y c igual a menos 3. Por lo tanto, si ustedes encuentran las soluciones, les daría que el x0 va a ser igual a, bueno, es básicamente factorizar y igualar a 0. Entonces les quedaría x0 igual a raíz de 3, x1 igual a menos raíz de 3. Y gráficamente entonces tenemos una a mayor que 0, tenemos que una solución es raíz de 3, otra solución es menos raíz de 3, entonces yo sé que la parábola se abre hacia arriba porque es mayor que 0, tengo estas dos soluciones, entonces una gráfica aproximada sería esa. Gráficamente, eso tendríamos. Y nosotros estamos buscando los números menores que 0. Los menores que 0 son los que están por debajo del eje X,
Entonces a mí me servirían estos puntos de acá. Estos puntos de acá son los que hacen que la expresión x al cuadrado menos 3 sea menor que 0. ¿Por qué? Porque están debajo del eje x. Por lo tanto, rápidamente yo concluyo que el x, si pertenece en el menos raíz de 3 al raíz de 3, va a ser solución. Y no tomo el 3 y el raíz de 3 porque es menor estricto. ¿Sí? Entonces, esta es una forma que ustedes pueden resolver rápidamente sin necesidad de recurrir a la tablita, gráficamente, este tipo de ecuaciones. Ya cuando tienen una ecuación cuadrática menor que 0, pueden graficar y van a llegar rápidamente a la solución, que en este caso era esta. Les recomiendo hacer esto mismo con la tablita para que ustedes puedan llegar también a esta misma solución. ¿Alguna pregunta con este método gráfico, entre comillas? ¿Método gráfico? Profe, yo tengo una duda que me perdí un poco cuando llegó a esta parte de acá. ¿Se ve cómo estoy marcando? Sí, sí. Allá. Ya. Limpiar. Ya. Eso es recordando algunas identidades notables. Esto es suma por diferencia. A ver. Si la pongo acá arriba. No, ya no me queda espacio. Voy a poner acá suma por diferencia. Cuando tenemos un término x al cuadrado menos otro al cuadrado, yo esto lo puedo escribir como x menos y por x más y. Esa es la identidad que utilicé ahí. Ah, ya. Ahora cacho. ¿Sí? En este caso, el i es igual a raíz de 3. Entonces eso sería para i igual raíz de 3. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Hay un chat. Yo envío los videos al correo. ¿A ustedes le ha llegado el correo que envió? Con los Sí. links de YouTube. Sí, a mí se me llegó. Ya, perfecto. Sí, a mí también me llegan. A mí también, profe. Genial. A mí igual. Sí. Entonces la solución de 3 y la raíz de 3 negativa, sino lo que está entre medio de ellas, ¿o cómo? Sí. A partir de la gráfica, nosotros vemos que toda la expresión todas las expresiones que yo evalúe entre menos raíz de 3 y 3 van a estar aquí. O sea, todo ese conjunto de menos raíz de 3 a raíz de 3 y van a dar una imagen negativa. Si se da cuenta, ahí están todos esos puntos negativos. Por lo tanto, por eso todo este conjunto de solución. Porque todo eso es negativo. Ah, ya. Ok, gracias. Sí, perfecto. ¿Alguna otra consulta? Bien, vamos entonces ahora a avanzar un poco con la materia. Probablemente esto va a ser lo último que entre en su control, probablemente. Así que tratemos de terminarlo hoy. Bien, más adelante hay más tiempo para hacer ejercicios. Antes del certamen hay clases de ejercicios, así que ahí de Profe. seguro vamos a resolver más ejercicios. ¿Sí? ¿Los controles son aparte del de cálculo con el de complemento o van No. juntos también? No, van juntos. Ah, ya. Y el certamen también. También. El control es el 24. ¿Y el primer certamen para qué fecha tiene?
Para el el 8, ¿no? sábado 8, sí, sábado 8 de mayo. ¿Cómo? Yo ese día tengo que hacer la prueba de inglés. ¿Cómo lo vais? ¿A qué hora? ¿Cuál cambio? Me dijeron en la mañana, parece que como a las 11. Ya. Trate de. Yo creo que es mejor cambiar la de inglés, porque la de. Sí, es que la Yo creo inglés que esa es más la flexible. saqué, sí, pues que en inglés me hicieron ingresar las cuestiones en abril para darnos horas, entonces, porque se ingresaba antes de partir el semestre. Ya, sí, yo creo que eso es más fácil, no creo que haya tanto problema, porque hay más horario. En cambio, el certamen es solo uno, y el de mate. Sí, probablemente en la mañana. Los horarios van a estar cuando el control y el certamen una semana antes, me imagino, les vamos a avisar el temario y el horario. ¿Y cuándo se supone que terminaríamos de ver la materia para el control? Yo creo que esto debería ser lo último. Por eso O quiero sea, tratar de verlo ahora. y lo que queda aquí en las próximas clases podrían ser como de ejercicio y cosas así. No, pasa que, bueno, no sé si ustedes ven la pantalla acá, pero el cronograma, nosotros estamos acá en esta semana 3, no, perdón, 2, aquí. Esto es lo que quiero ver No, no ahora, se ve. ¿no? Ahí. Entonces, nosotros estamos acá. Ahí sí. Ustedes tienen el control el sábado 24. Entonces, la próxima semana seguimos con materia porque es la que entra al certamen. Eso hay que verlo para el certamen es más importante. Entonces, tenemos que seguir viendo materia. Y antes del certamen hay una semana de ejercicios. Ya, entonces, antes del certamen hacemos ejercicios, pero yo tengo que tratar de ver toda la materia. Entonces, vamos rápidamente, continuemos con eso. Bien, vamos entonces ahora a ver muchas definiciones sobre los conjuntos. Recordemos que un subconjunto de los números reales, por ejemplo, un subconjunto de los reales puede ser, por ejemplo, el 3,4. Ese sería un subconjunto de los reales. Entonces, para este subconjunto, o cualquiera que ustedes se imaginen, diremos que tenemos una cota inferior de este conjunto si el elemento A, que es la cota inferior, es menor o igual que todo elemento en el conjunto A. Por ejemplo, gráficamente, si vamos al 3,4, que sería mi conjunto A, ahí, toma S y S, todo eso sería el A entonces. Si yo voy, por ejemplo, al menos 5 es menor o igual que X para todo X en el intervalo 3,4. Por lo tanto, el menos 5 viene a ser una cota inferior. ¿Sí? Entonces yo veo mi conjunto, encuentro un elemento que sea menor o igual que todos los elementos del conjunto y puedo decir entonces que ese es una cota inferior. Análogamente, voy a decir que un elemento es una cota superior, por ejemplo, el 6, si es mayor o igual que todo elemento del conjunto. Si 6 es mayor o igual que todo X que pertenece al conjunto o al intervalo 3,4. Por lo tanto, esas serían las definiciones de cota inferior y cota superior. Estos elementos no son únicos, ya hay muchas cotas inferiores y hay muchas cotas superiores. Yo les pregunto rápidamente, ¿el 3 es una cota inferior del conjunto A? No, porque está contenido. Sí. Sí lo es. ¿Qué es inferior? Ya, sí, es inferior. ¿Por qué? Porque Porque igual- es menor o igual, ¿ya? Estamos definiendo con el menor igual. Si fuera menor estricto, ahí no sería. Pero si lo es, por lo tanto, sí es cota inferior. Entonces la respuesta es sí.
Más adelante esto lo vamos a llamar de un nombre particular. Entonces, recuerden que las cotas inferiores, cuando están contenidas en el conjunto, son importantes. Y sí son cotas inferiores. Por otro lado, podemos ver el conjunto, si ustedes quieren, de todas las cotas inferiores. El conjunto de las cotas inferiores sería del menos infinito al 3. ¿Por qué? Porque cualquier número que yo tome acá va a ser una cota inferior. Y gráficamente ustedes lo pueden ver así, ¿ya? Cualquier elemento que está a la izquierda de este conjunto va a ser una cota inferior, ¿ya? Entonces, todas esas serían las cotas inferiores. Lo mismo podríamos hacer para las superiores. Bien, una cota es inferior cuando es menor que todo elemento en el conjunto. Estoy repitiendo de nuevo. Cota, así como sola, no vamos a entender nada. Hay que siempre adicionarle la palabra inferior o superior, ¿ya? Va a ser cota inferior cuando el elemento que estoy llamando cota inferior satisface que es menor o igual que todo elemento del conjunto. Por ejemplo, en el conjunto 3,4, si yo miro ahora el menos 2, por ejemplo. Menos 2 es menor o igual, ¿ya? Que todo X que pertenece al intervalo 3,4. Como el menos 2 es menor o igual que todo elemento en el conjunto o intervalo 3,4, yo digo que menos 2 es una cota inferior. Eso sería entonces la definición de cota inferior. Y cota superior sería cuando ocurre lo mismo, pero en el otro sentido, diciendo que es mayor o igual que todo elemento en el conjunto. Genial. Súper. Bien, vamos a seguir hablando de estas cotas. Y en general vamos a decir, si un conjunto tiene cotas superiores, simplemente que es acotado superiormente. ¿Sí? Entonces, si ustedes le dicen, cuando un conjunto es acotado superiormente, bien, tiene una cota, al menos una. Si un conjunto tiene cotas inferiores, entonces vamos a decir que es acotado inferiormente. Por otro lado, si un conjunto A ya tiene cotas superiores o cotas inferiores, vamos a decir que el conjunto A es acotado. O sea, en el caso que tiene cotas superiores e inferiores, vamos a decir que es acotado. Por ejemplo, un conjunto acotado sería el que vimos 3,4. ¿Por qué? Porque tiene cotas inferiores y superiores. Un conjunto que es acotado inferiormente podría ser, por ejemplo, del menos 1 al más infinito. Este conjunto tiene una cota inferior, podemos decir, por ejemplo, el menos 5 es una cota inferior, pero no es acotado superiormente. Por lo tanto, no podemos decir que es acotado, este no es acotado, pero sí es acotado inferiormente. Por otro lado, también tenemos, no sé, del menos infinito al menos 15. Abierto. Este conjunto va a ser acotado superiormente, ¿sí? Pero no inferiormente, porque llega hasta menos infinito. Entonces esos son tres tipos de conjuntos: acotados, acotado inferiormente y acotado superiormente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Menos infinito al pi es acotado superiormente. ¿Por qué? Porque el pi es una cota superior. También el 4 es una cota superior, pero no es acotado inferiormente porque llega hasta menos infinito. Por otro lado, el conjunto A con los x, tal que x al cuadrado es menor que 2, es acotado inferior y superiormente. Si ustedes recuerdan, esto es... ya. ¿Ustedes recuerdan qué es esto? Esto no lo he explicado. No sé si ustedes han visto en otro lado qué es esto. Si yo saco la raíz de un número al cuadrado, ¿qué obtengo?
El número. X. Su El Valor valor absoluto. absoluto. El valor Valor absoluto de absoluto, X. ¿cierto? Ya, entonces esto es valor muy menos importante. X. ¿Ya? No olvidar. No olvidar eso. Si yo a un número al cuadrado le saco raíz, obtengo el valor absoluto. Por otro lado, si yo un número al cuadrado, perdón, un número en raíz, lo elevo al cuadrado, yo ahí sí digo que es igual a X, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí está el supuesto. Como está dentro de la raíz, yo al tiro sé que el X es mayor que 0. Entonces, esto, para que esté bien definido, tiene que ser mayor que 0. Y de esa manera obtengo eso. Pero en cambio, si a una raíz, perdón, si a un número al cuadrado le saco una raíz, yo obtengo el valor absoluto de X. ¿Por qué? Porque este número pudo haber sido, por ejemplo, un menos 3. Si un menos 3 lo elevo al cuadrado, obtengo 9. Y si yo al 9 le saco raíz, obtengo 3. Por lo tanto, tiene que ser valor absoluto de X. ¿Para qué digo esto? Porque esto se resuelve rápidamente sacando raíz. Si saco raíz, me queda valor absoluto de X menor que 2. Y esto ustedes saben que se traduce equivalentemente a que X sea menor, perdón, raíz de 2, que raíz de 2 y mayor que menos raíz de 2. ¿Sí? Entonces, al final, este conjunto A no es nada más que menos raíz de 2 al raíz de 2. ¿Cuál conjunto es acotado superior e inferiormente? ¿Sí? Hay un poco desordenado, pero espero hayan entendido. ¿Hay alguna consulta en cota inferior y superior? ¿Y hay qué? ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? Si hay alguna duda con esto que vimos recién. Ah, no. Ya. Vamos ¿Profe? entonces, sí. Esto solamente sirve para determinar de qué tipo de acotados son nada más, ¿cierto? Sí, sirven para caracterizar cosas. Más adelante se ocupan algunos teoremas, pero es básicamente eso, que ustedes sepan cuándo un conjunto es acotado y cuándo no. Ya, profe. Pero bueno, hay más materia, hay más materia. Bien, como ustedes pudieron notar, por ejemplo, en el conjunto menos 3 al 4 voy a poner. Si este es mi conjunto A, yo dije que las cotas inferiores pueden ser desde el menos infinito al menos 3. Todas esas son cotas inferiores. ¿Sí? Aquí esta definición un poco enredada, pongan atención. Es como un trabalengua. A se dice ínfimo de A si es el mayor de las cotas inferiores. Mayor de las cotas inferiores. ¿Sí? Entonces, A es ínfimo si es la mayor de las cotas inferiores. Entonces, yo voy al conjunto A, lo veo y digo, ¿cuál es la mayor de las cotas inferiores? Todas las cotas son estas, entonces el mayor va a ser el 3. Entonces, el ínfimo de A va a ser igual a 4. Igual a menos 3, perdón. ¿Ya? Ese es el ínfimo de A. El ínfimo de A es menos 3 porque es la mayor de las cotas inferiores. En cambio, el supremo es la menor de las cotas superiores. ¿Cuál sería el supremo en este caso? Menos infinito. El 4. El 4, muy bien. Ah, ¿Por qué? Porque es la menor de las cotas superiores. ¿Ya? La ¿Profe? menor de las cotas Profe, superiores. aquí no sería que el valor ínfimo sería por encima de 4, porque en el conjunto del menos 3 al 4 sí incluye el 4. ¿O no? ¿Ya? Ya. Entonces, ¿Sí? si no incluyese aquí al 4, ahí la cuota inferior entiendo que sería 4, pero si incluye el 4, ¿cuál sería la cuota inferior? No, la cota inferior siempre es menos 3. Digo, me refiero a
A ¿A la superior? a la cota superior, la más pequeña, a esa me refiero. Sí. La más pequeña es 4, porque recuerden que la definición es A mayor o igual que X. O bueno, la definición era con B. Entonces, mayor o igual. Por lo tanto, sí puede ser 4. Entonces, Entiendo. ¿sí? Y de hecho, Ya. en base a eso mismo, vamos a llamar el ínfimo pasa a ser mínimo cuando el ínfimo está contenido en el conjunto. Análogamente, el supremo se dice máximo cuando está contenido en el conjunto. Entonces, en este caso, el -3 es un ínfimo, porque es la menor de las cotas, perdón, la mayor de las cotas inferiores, pero no es máximo. No es máximo porque no está contenido en el conjunto. Si se dan cuenta, este es un corchete abierto. Entonces, como -3 no pertenece a la A, solamente es ínfimo, pero no mínimo. Por otro lado, como el 4 pertenece al conjunto, el 4 pertenece a la A, decimos entonces que el máximo de A es igual a 4. Y por otro lado también decimos que es igual al supremo. El supremo de A entonces es igual al máximo de A, que es igual a 4. ¿Por qué? Porque el 4 está contenido en el conjunto. Entonces esa sería la definición de ínfimo, supremo, máximo y mínimo. Están muy relacionadas. El ínfimo pasa a ser mínimo si es que está contenido en el conjunto y el supremo pasa a ser máximo si es que está contenido en el conjunto. Y decimos entonces que son los mismos. ¿Sí? Entonces, ¿hay alguna duda con esto? Hasta aquí vamos a quedar. Próxima clase hay que seguir viendo un poco de esto, quedan algunos resultados y ya comenzamos con funciones. Entonces, ¿hay alguna duda con las cotas, con el ínfimo, supremo? Profe, ¿Sí? entonces en A, ¿qué elementos No los que pude están escuchar bien entre el el final de la pregunta. -3? Que en A, el conjunto -3,4, ¿qué elementos no corresponden a alguna cota? O sea, sería desde el -3, o sea, por ejemplo, el -2, el 1, el 0, así hasta el 3, ¿o cómo? El -3 no es una cota superior. El -2 y cualquier número entre -3 y 4 no es cota superior ni inferior. ¿Por qué? Porque para esos números yo puedo encontrar un número dentro del conjunto tal que son mayores. Por ejemplo, si yo digo, si yo pienso que el A igual a, por ejemplo, 0, ¿es una cota superior o inferior? No. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, -1 es menor que 0. Entonces, ya el 0 no sería una cota inferior, porque encontré un número en el conjunto que es menor que el 0. Tampoco va a ser una cota superior, porque el 0 es, a ver, lo dije bien, el -1 sí es una cota inferior, y tampoco va a ser una cota superior, ¿por qué? Porque el 0 es mayor que -2, por ejemplo. A ver, esperen, creo que lo estoy diciendo al revés. Esto me dice que el 0 no es cota superior. Y esto me dice que el 0 no es cota inferior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el 0 es mayor que -2, encontré un elemento que dentro del conjunto que es menor. Por lo tanto, no es cota de ese conjunto, inferior. Y por la misma razón, no va a ser entonces cota superior. No sé si ahí queda un poco más claro. Perfecto. Ya, entonces antes que se vayan, les pregunto rápidamente, ¿este conjunto es acotado del -pi al 14?
Sí. Ya, es Sí. acotado, Sí. ¿cierto? Porque es acotado superiormente e inferiormente. ¿Cuál sería o tiene supremo? No, no. ¿Cuál es el supremo? La menor de las cotas superiores, ¿cierto? Tipo el 14, ¿no? El Ya, el 14. 14, sí. Recuerden que el supremo puede o no estar contenido en el conjunto, pero siempre es la menor de las cotas superiores. ¿Cuáles serían las cotas superiores de este conjunto B? Del 14 al infinito positivo. Sí. Muy bien. Porque son todos los números que son mayores o iguales que todos los números de B. Sería entonces del 14 al más infinito. ¿Cuál sería el ínfimo de este conjunto? El El Ese menos es un pi. pi. Menos pi, muy bien. ¿Tiene Es mínimo, mínimo? ¿no? Ya, Sí. muy bien. Entonces sería igual al mínimo. El mínimo de B es igual al ínfimo de B y es igual a menos pi. Y en este caso no hay máximo. ¿Por qué no hay máximo? Porque 14 Porque no pertenece a B. Ya lo respondí yo. ¿Sí? sí. Bien, perfecto. Entonces, eso es esta materia. Eso es el concepto. Se puede complicar un poco más, quizás poniéndole un conjunto con una desigualdad compleja. Ya es como, este conjunto es acotado superiormente, ustedes primero tienen que resolver la ecuación para resolver, para encontrar como el conjunto explícitamente, que sería algo así como lo que hicimos acá, pero ya podría ser con una desigualdad más compleja, y ustedes entonces tendrían que decir. Eso sería como lo un poco más complejo que le podríamos preguntar. Aún sí quedan algunos teoremas que hay que ver. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Es nada más que algunos comentarios. No es como que los vamos a utilizar mucho. Sí, en algunas cosas después, pero ya la próxima clase comenzamos con funciones. Bien, entonces quedamos hasta aquí. Profe, una pregunta. Sí. A ver, ¿cómo era? La cota superior siempre va a tomar el supremo de la inecuación. Por ejemplo, si tenemos una inecuación y nosotros encontramos como el conjunto explícito, como un intervalo, algo así. Sí, el intervalo de la inecuación. Ya. Eso Sí, era. su pregunta es como el supremo. Si yo tengo un intervalo cualquiera, por ejemplo, de la forma A, B. La pregunta es si siempre ese es el supremo. La pregunta es si la cota superior siempre va a incluir el supremo del intervalo, por ejemplo. Ya, sí, porque la cota o el supremo pertenece a las cotas superiores. Pertenece a las cotas superiores. Entonces el supremo siempre va a estar el contenido en el conjunto de las cotas. Siempre. Ya, profe. Eso. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Aprovecho de responder. Bien, si no, quedamos hasta aquí.